me avisó, ¿ustedes también escucharon? Eso es Es, nuevo. es nuevo, es nuevo. Ah, Sí, es Avisa, nuevo. sí. así que hay alguien más que nos está acompañando. Una gallega. ¿Qué está ocurriendo? Yo sé que, yo no sé si, porque como uno da permiso, ¿no? Porque a mí me pide que yo dé permiso para que se grabe, como a cada uno, cada una parece ser. Y Ah, me pasó que me aparecieron en la galería, me aparecieron fotos de los Power que se pasaron el día de la mesa de Bariloche. ah, No sé por qué, pero aparecieron. Supongo que debe tener que ver algo con esta función de que uno autoriza a grabar y hay algo que queda en la memoria del teléfono. La verdad que no tengo idea. Lo tendría que analizar ahí eso. no, Ver. no sé. Bueno, yo descubrí que la notebook, ahora no estoy con la notebook, estoy con la computadora de escritorio, ¿no? Pero que la notebook tiene el programa para, bueno, para la gente ciega, que lo activás y que va hablando. Yo eso no lo sabía. También puede ser esto, no sé. Bueno, bueno, no es tema, estamos evaluando algo que no es el tema de hoy, que justamente es evaluación, ¿no? Así que, bueno, ahí siguen entrando. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a compartir, voy a ir y viniendo compartiendo pantalla. Y no, recuerden que siempre les pido para quienes puedan poner la cámara mejor, así los conozco, las conozco, veo sus caras. Claro que si no pueden, no, pero si pueden, sí. Así nos vemos. Además, para el intercambio. Y, bueno, algunos o algunas no tienen buena conectividad, entonces prefieren sacar la cámara, ¿no? Bueno, pero en la medida de sus posibilidades, con cámara abierta, así nos podemos ver. ¿Mm? Bueno, y como les dije, voy a ir compartiendo pantalla, yendo y viniendo, para, para llevar adelante el tema. Bueno, el tema de hoy es evaluación. Vamos a tratar de abordar desde los tres autores que se proponen, así como dicen los autores que la evaluación es un término polisémico, ¿no? Tratar de armar una definición, una conceptualización, ¿no? Definición no, porque dejaríamos un montón de cuestiones importantes de lado, sino una conceptualización de lo que significa evaluación en educación física en la escuela secundaria, ¿no? Y en realidad también ampliar este universo y pensar que la evaluación es otra práctica más que se lleva adelante y que acompaña las prácticas de la enseñanza y que se encuentran en el marco de las prácticas docentes, ¿sí? Bueno, los tres autores que tenían para hoy, uno es Parenti, eh, en la entrada en el diccionario crítico de la educación física académica, rastreo y análisis de los debates y tensiones del campo académico de la educación física en Argentina, la evaluación, por supuesto, después un artículo de la revista de Educación Física y Ciencia de Gayol, que es el lugar que ocupa la evaluación en los proyectos de investigación, una opinión construida en base a la experiencia, Universidad Nacional de La Plata, bueno, FASE, y el último autor es Escudero, ¿no? De también un artículo que escribe en la revista Relieve, que es la investigación evaluativa en el siglo XXI, un instrumento para el desarrollo educativo y social cada vez más relevante. En definitiva, podría haber buscado autores que hablen sobre definiciones de evaluación, pero no me interesa hablar desde ese lugar, porque ustedes están a punto
de ser profesionales, ¿no?, de la educación física, y como tales, no solamente van a dar clases en las escuelas secundarias, en los gimnasios, en los barrios, en distintos ámbitos, sino que también en un futuro posiblemente intervengan en equipos que evalúen programas educativos, propuestas educativas en otros estamentos. Entonces es interesante, o es importante y relevante también para su formación profesional, ¿no?, como profesionales de la educación física, que puedan analizar y ver a la evaluación desde los distintos lugares donde puedan llegar a desempeñarse, hoy o en un futuro, ¿sí? Porque en realidad nosotros, nosotras, más adultos y adultas, ya no quiero decir así como de la tercera edad o no sé qué, eso no lo digo, ¿no? Lo paso así por alto, vamos a dejarles el lugar a ustedes. Y ustedes tienen en sus manos a la educación física, o van a tener en sus manos a la educación física. Así que eso para mí significa una responsabilidad terrible, por un lado, porque tengo que acreditar que de esto ustedes saben, y por el otro ustedes se llevan ese saber para poder trabajar y desempeñarse en un futuro. Y vaya a saber qué elige cada uno, o sea, qué elige cada uno como desempeño profesional. Cada uno y cada una elegirá su lugar, y bienvenido sea ese lugar, el lugar que elija. Sea la escuela, sea el barrio, sea el gimnasio, o sea otros lugares, ¿sí?, otros cargos en otros estamentos, y son tan importantes todos, porque en todo lugar que ocupen como profesor y como profesoras de educación física, tienen a la educación física en sus manos, ¿sí? Así que no es poca cosa, ¿no?, para lo que hoy se están formando. Entonces, la evaluación es otra práctica que está contemplada en las prácticas docentes, ¿sí?, que conforma las prácticas docentes. Y no es un tema menor, ¿no? Es un tema sumamente interesante e importante. Bueno, entonces vamos a empezar, y como dije, vamos a componer entre todos estos autores que tuvieron que leer, vamos a hacer una composición de una conceptualización de evaluación. Y después vamos a concluir con la evaluación que la cátedra lleva adelante como práctica con ustedes, que nos dice, bueno, acreditan o no acreditan esta asignatura. Pero primero vamos a ir al marco global, general y amplio de lo que significa evaluación. ¿Me están escuchando bien? Pues yo tenía el aparato lejos, ahora lo tengo más cerca, porque me acordé. Bueno, vamos a empezar por Parenti. ¿Qué nos dice Parenti en la entrada del diccionario del tema evaluación? Escucho. Tengo machete también, para no irme por las ramas. Bueno, escucho. ¿Quién rompe el hielo? Uy, el otro día costó un montón en esta comisión que rompieran el hielo y hablaran. ¿Se acuerdan que yo les digo, bueno, voy a elegir a alguien que tenga la cámara sin cámara? No me acuerdo si acá se los dije. Para que hable, ¿sí? Y rompa el hielo. Profe, yo arranco, no tengo problema. Dale, Nacho. Bien, Nacho, ¿cómo Más o menos estás? con lo que recuerdo. Bien, ¿vos? Dale. Bueno, primero arranca diciendo esto que vos arrancaste en la clase, de que es un término polisémico, y empieza a hacer un análisis de la evaluación
tomada desde una perspectiva más tradicional y cómo se ve, cómo se utiliza de una manera instrumental y de forma lineal o unidimensional para calificar o medir el conocimiento de los alumnos, pero desde como si fuesen depositarios de ese saber, ¿no? Y bueno, después hace también una comparación dentro de la educación física, donde se utilizan tal vez test o motores o de ese tipo de cosas para medir de forma, tal vez no una evaluación teórica, sino que de la condición física o cómo se desempeñan de forma motora. Y después, ya más adelante, habla de una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, que dice que llegan como para romper un poco esa evaluación tradicional, donde genera un notable cambio, dice, pero que si bien como que hace un cambio, se sigue viendo al alumno como que no se lo incluye, algo así dice. Pero que bueno, que en este caso la evaluación es un proceso más de interpretar y comprender los procesos de aprendizaje del alumno, aceptando siempre lo que es la duda, la incertidumbre y ese tipo de cosas. Bien, Nacho, hiciste sí una síntesis de lo que dice el autor. En realidad, él empieza hablando de esta evaluación unilineal, ¿no? Administrativa, ¿no? De aplicación. Pero claro, estas transformaciones que fue teniendo la evaluación, y él dice que como que la evaluación se corresponde al concepto de cuerpo que los profesores de educación física tenemos, ¿no? O que sostenemos, y que hay ahí como una controversia entre este cuerpo orgánico o este cuerpo social, digamos, ¿no? O en resumida. Y en realidad, la evaluación, así como los procesos de escolarización, fueron tomándose y tornándose y transformándose en el tiempo. ¿Por qué? Porque había políticas educativas y necesidades del Estado y sociales y económicas que fueron haciendo que se transformaran estos procesos. La evaluación pasó por los mismos procesos, entonces claro que fue cambiando. Claro que fue cambiando esa forma de ver, pero así como existen distintos posicionamientos o enfoques teóricos de la educación física, ¿no? Porque todos los rasgos que componen estos enfoques teóricos confluyen en las clases, y bueno, y hay distintos posicionamientos de profesores. Al haber distintos posicionamientos, la evaluación va a seguir siendo un término polisémico, no va a querer decir lo mismo para unos o para otros, pero en este sentido, en el sentido de posicionarnos filosófica y políticamente con respecto a la educación física, al aprendizaje, a la profesión, al alumno, al estudiante, al aprendiz, ¿sí? Entonces, todos estos términos juegan en esa bolsa de polisemia, por decir de alguna forma, que también está incluida la evaluación, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el autor habla de una evaluación diagnóstica, de una evaluación formativa y de una evaluación sumativa. Bien. Estos tipos, por decir de alguna forma, de evaluación, dependen de los momentos en que se utiliza esa evaluación o se pone en práctica ese tipo de evaluación. Entonces, cuando se inicia un proceso, cuando se inicia un programa, cuando se inician determinadas acciones, la evaluación que se pone en práctica es la evaluación diagnóstica. Yo tengo que realizar o llevar adelante un diagnóstico para saber cuál es el estado de situación al cual me voy a enfrentar para llevar adelante
ciertas acciones, ciertos procesos, ciertas cuestiones, ¿sí? No puedo partir de la nada. No puedo enseñar no puedo entrar a un grupo a enseñar el golpe de manos altas en vóley si si la mayoría está jugando torneos y hace 5 años que viene aprendiendo vóley en la escuela. Entonces, una evaluación diagnóstica me va a dar datos que voy a utilizar para poder enseñar y seguir adelante con un proceso de aprendizaje, con distintos procesos de aprendizaje, y no me voy a quedar en el tiempo y enseñar de nuevo lo que ya saben o lo que ya aprendieron. Entonces, una evaluación diagnóstica es la que nos brinda un panorama desde donde voy a comenzar a enseñar o hacer un proyecto, o desde donde tengo que partir para llevar adelante distintas acciones. Por otro lado, habla de la evaluación formativa. Y en este sentido, yo diría que la evaluación formativa es esa que acompaña los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, ¿sí? La autora, Gayol, dice que la evaluación es una acción inherente a la vida humana, ¿no? En este sentido, la evaluación, en tanto formativa, es una acción que la llevamos adelante hasta inconscientemente, ¿sí? Es la que nos hace tomar decisiones constantemente. Yo digo, bueno, voy a empezar esta clase, escuchando a alguien. Habló Nacho. Nacho habló y realizó una síntesis donde pudo tratar todos los temas que trató Parenti. Entonces, a partir de allí continuó. Fue una decisión que tomé, hice una evaluación de lo que Nacho dijo para continuar hablando y dentro de un momento preguntando, ¿sí? Por eso es normal, por eso es formativa, porque está acompañando este proceso de enseñanza. Y también estará acompañando los procesos de aprendizaje. Aunque para mí, lo que dijo Nacho fue un aprendizaje también, porque me brindó datos y me dio respuestas de algo que pregunté y que no sabía qué era lo que iba a decir. Entonces, ¿qué aprendí? ¿O qué pude verificar? Que Nacho había leído y había podido hacer este resumen. Entonces, hice una evaluación asistemática de esta situación, ¿sí? Y en eso es cuando hace referencia a Gayol y dice que es una acción inherente a la vida, que nos acompaña los procesos de enseñanza y acompaña los procesos de aprendizaje, ¿sí? Vuelvo a la evaluación de Parenti y a esto de formativo. Yo diría también, le pondría otro nombre, o le pongo otro nombre a este tipo de evaluación, que es la evaluación procesual. Es la evaluación que se va haciendo en proceso. Es la que se va dando por más que ustedes no se lo propongan. Que va escuchando, que va viendo las respuestas. Y que va tratando de interpretar ese proceso para poder seguir adelante, por ejemplo, con el proceso de enseñanza. En el caso de un proyecto, hablo de enseñanza y de proyecto porque son los temas que nos están acompañando en este momento, aunque podría ampliar a otras cuestiones más o a otros objetos. Pero me centro ahí, ¿sí? Y en el caso de un proyecto, esta evaluación procesual es la que me va dando la pauta para seguir adelante con ese proyecto que yo tenía programado, o para decir, no, tengo que frenar acá porque acá hay algo que no está funcionando, no están aprendiendo, o faltan recursos materiales, o hubo muchas interrupciones y tengo que volver atrás.
Esa es la evaluación procesual. Esa es la evaluación que además también es formativa y que además también nos acompaña en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Y por último, el autor dice, Parenti, evaluación sumativa. Y yo ahí cambiaría rotundamente el tema de sumativo por final o de corte. ¿Sí? Final, porque no tiene que ver con la finalidad. ¿Se acuerdan que finalidad era lo último? En cambio, la meta era abierta y se podía seguir adelante. ¿Por qué digo final? Porque llegué a la meta propuesta en un proyecto, por ejemplo, o de corte. ¿Y por qué no digo sumativa? Porque sumativa es un término que viene de una teoría del aprendizaje conductual, ¿no? Donde se iban sumando conductas. Y el aprendizaje es mucho más que sumar conductas. Entonces la evaluación sería la evaluación de corte o final, y digo final porque llegué a la meta propuesta, pero acuérdense que las metas dan el aire para seguir adelante, ¿sí? No son definitivas, las finalidades son las definitivas. Entonces, bien, bueno, con todo esto que se dijo, que se abordaron dos temas, ¿no? Y que también lo dijo Nacho y Parenti también toca este tema de los test en educación física. ¿Qué me pueden decir ustedes o cómo pueden relacionar y vincular estos test evaluativos que son físico-motores con la enseñanza de la educación física en las escuelas secundarias? A ver, ¿tienen alguna experiencia, ¿no?, que haya transitado por la enseñanza o la toma o la aplicación de estos test para sus evaluaciones en educación física o para evaluar ustedes en algún ámbito o en las escuelas secundarias? A mí me pasó que como estudiante tuve, ¿no? O sea, yo como profesora no hice test. Pero sí, a mí me habían tomado, me acuerdo, en la secundaria el test de Cooper y creo que unas flexiones, un requisito entre flexiones y abdominales, una cosa así. Bien, ¿y cuál fue el contexto, Manuela? Medio cualquiera, porque un día de la nada dijo, hoy hay test de Cooper, ni siquiera sabíamos que era el test de Cooper, y nos explicó ahí en el momento, tienen que correr 4 vueltas, 12 minutos, y a partir de las 4 vueltas es el 7, y después lo que más llegues a hacer es más nota. Pues fue horrible ahí. Fue sumando la nota de acuerdo a la cantidad de vueltas. Claro, de vueltas que podías hacer. Si llegabas a las 4, te sacabas el 7. Si hacías más, subía más nota. Y estábamos todos liquidadísimos porque no estamos haciendo nada y de repente correr 4 vueltas, algunos no aprobaron, todo mal. Bien, Manuela, ¿y qué significó eso para vos en ese momento? No, yo lo odiaba al profesor, no me caía bien. Creo que todos le odiábamos al profesor. Más que nada porque era malvado además de eso. Pero bueno, en tema de situación de enseñanza es como que de la nada sacó un test. Y encima era para ponernos nota, porque no es que nos venía preparando, bueno chicos, mirá que vamos a hacer, o sea, ni nos dijo cómo nos iba a evaluar y de repente un día caímos, yo tenía educación física en el CEF, allá en el campo de deportes al lado del estadio. Y de un día para el otro nos dijo, bueno, corran 4 vueltas. Y era como, estamos todos en crisis mal. Pero bueno, así que significó una crisis, ¿no? Más allá del sentimiento que tenía para con el profesor, que eso pasa por una cuestión sentimental y de afecto, ¿no? O no afecto. En realidad lo que significó fue una crisis, ¿no?
que en buena hora fue esa crisis, ¿no? Porque si ustedes no se les explicó qué era ese test, qué significaba, para qué, en qué contexto, obviamente van a provocar una crisis en sus estudiantes. Esto que está relatando Manuela tiene que ver, primero, con un enfoque teórico de la educación física de alguna época, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, creo que más lejos y más hace tiempo de la edad de Manuela, ¿no? Mucho más. Pero bueno, tiene que ver también con un posicionamiento docente. No lo voy a criticar, ¿no? No lo voy a criticar, pero tiene que ver con un posicionamiento docente, con pensar el cuerpo de determinada forma, ya como por la época del Parque Jurásico más o menos, y pensar, bueno, que la educación física es eso. Yo no lo critico, yo digo, ¿no? Profe, Sí, a mí me pasó algo parecido y tampoco es que, bueno, tengo 22 años, no fue hace mucho tampoco, pero en sexto año de secundaria el profesor también me pasó algo parecido a lo de Manuela, que de la nada dijo, bueno, la evaluación para acreditar la cursada o aprobar la materia directamente era hacer mayor cantidad de vueltas en la pista de atletismo y si yo corría más vueltas en menor tiempo, me sacaba un 8, un 9, un 10, dependiendo. Y tenía una compañera que ella tiene asma, que bueno, en natación no genera tanto, no sé, no le falta el aire, nada, pero en atletismo sí. Entonces, prácticamente se tuvo que esforzar mucho más de lo que podía dar, porque tampoco estaba preparada. Y el profesor estaba ahí evaluando. Y me acuerdo que estaban los practicantes también. Al final aprobamos la mayoría, creo, no sé, alrededor de 4 personas lo habrán aprobado, pero fue lo único que no nos gustó, porque después el resto, con los practicantes, hicimos actividades que estuvo muy copadas, muy llevaderas y muy dinámicas. Pero bueno, me parece que eso también, ¿no? Que, no sé, como que hay cosas que habría que ver y cambiar, porque esto pasó sin, a ver, hace 6 años como mucho, no es mucho. Hola, profe y compas, perdón que gracias interrumpa. Andrea. Sí, Dolores. Me sumo a lo de Manu y a lo de Andrea. Sinceramente me parece una locura. O sea, yo en ese momento lo veía como una locura. A ver, yo como alumna también me pasó lo mismo, pero yo sí tenía estado físico y etcétera. Yo realmente tenía compañeras que eso incentivaba a las pocas ganas de ir a la clase. Esas evaluaciones no era nada lúdico, era exigir a un nivel que nadie entendía, tipo, ¿cómo eso lo mide una nota? ¿Cómo tu capacidad aeróbica está regida por una nota? Yo nunca entendí la verdad. Y era muy exigente. Yo tenía estado físico y tampoco podía hacerlo. De abdominales, de correr, de saltos, de un montón de cosas que nunca entendí el sentido, la verdad. Perdón, una Pregunta, cosa más. sí, No, que sumado a lo que dice Dolo, que una preparación física y un estado físico que nunca fue entrenado antes por parte de ellos, porque de última, si me decís, bueno, en 3 meses tenemos, no sé, que correr 4 vueltas, empecemos a practicar para esas 4 vueltas, porque si de la nada, o sea, con esto que decía, la chica asmática, pobre, la habrán matado ahí en medio de la carrera, no sé. acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo evaluativo, ¿no? Primero, la pregunta que les hago a las 3 es, ¿venían, aunque sea, dando atletismo? ¿O qué contenidos estaban rápido? ¿Qué ¿Yo? contenidos estaban? Sí. Yo estaba dando Vóley. vóley. Bueno, André y Dolores eran compañeras, parece, porque las dos estaban dando vóley. Y de repente, Mi clase se hacía diferente, era tipo, entrar en calor, corran 2 vueltas y después era lo que le pintaba al profesor. No, como que no había un tema. Vos nunca sabías que iba a haber. bueno, Vos ibas nomás. bueno.
sin preguntarles a ustedes de qué habla Gayol en su texto, que habla justamente de evaluar los proyectos de investigación, porque a eso va, la autora propone un marco muy interesante acerca de lo que significa la evaluación, y toma 3 términos: opinión, experiencia y evaluación, ¿no? Y acá ustedes claramente están planteando una incoherencia entre los procesos de enseñanza o los contenidos seleccionados para la enseñanza y la evaluación que se iba a derivar en una calificación y que no tenía que ver con los contenidos que estaban trabajando, sino, o con los contenidos aprendidos, sino tenía que ver con la condición física. Entonces acá hay una mezcla de Parque Jurásico con Edad Media, ¿no? ¿Sí? Es una cosa, así como ustedes decían, esto es una locura, sí, realmente, ¿sí? Porque bueno, hay que fijar criterios. Gayol habla de la opinión. No se puede ser opinólogo en educación. No se puede ser opinólogo al momento de evaluar. Al momento de evaluar, si hay una sistematización y una planificación de un saber que es la educación física, y así empecé la clase, diciéndoles que ustedes, que nosotros nos vamos a correr para tejer calcetines, no creo que nunca en mi vida vaya a tejer calcetines, pero no importa, para que ustedes tengan en sus manos la educación física. Ese saber. Entonces ustedes, si bien van a hablar de la educación física, no van a hablar desde la opinión del sentido común, van a hablar desde el saber. Y van a tener este sentido de coherencia entre los contenidos que se seleccionan y se enseñan en un grupo y la evaluación que van a presentar a ese grupo. Jamás, si van a enseñar vóley, pueden evaluar la condición física en un test de Cooper, ¿sí? Y eso tiene que ver con un criterio y que no tiene que ver con la opinología, ¿no? Sino que tiene que ver con un saber, con el saber que ustedes van a ser expertos, ¿sí? Manuela, Dolores y Andrea, pero pongo las manos en el fuego y sé que no me quemo, que nunca van a hacer eso. Nunca van a hacer eso, ¿sí? Por el resto quisiera por favor, también poner... no. Claro, por el resto también quisiera poner las manos en el fuego, ¿no? Pero con ellas puedo decir que estoy segura. Sí, Nacho, si se corta entramos al mismo link. Sí. Que esto que contaba Manu, Dolores y Andrea se vincula un poco con lo que Parenti dice al final del texto, de cómo, o sea, de que un debate final que hay en la educación física, dice, es cómo se considera el cuerpo, ¿no? El eje se considera ahí, si se considera el cuerpo como algo orgánico únicamente desde una perspectiva biológica, o si es un soporte orgánico, pero que posibilita entender al cuerpo como algo más subjetivo, individual y con procesos históricos, políticos y sociales. Bien, bien. Y yo por eso hoy agregué también, no solamente al cuerpo, a la enseñanza, a la educación, bueno, en este contexto político y social y económico también, al aprendizaje, ¿no? A lo que se habló en algún momento sobre la enseñanza, ¿no? Que no es llenar un vacío, sino que es también un compartir, y un compartir democrático, donde yo aviso, digo, comunico qué voy a enseñar, cuáles son los contenidos que voy a enseñar, y también comunico cómo voy a evaluar esos contenidos. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un sistema educativo donde hay normas, donde tengo que dar respuesta, ¿no? Y, bueno, todo ese saber o esos conocimientos se traducen después en una calificación. ¿Qué? Y ahora retomo esta otra parte. Evaluar
no es calificar, pero no se reduce a la calificación. Es calificar también, porque yo digo, es lindo, es feo, es gordo, es flaco, es alto, es bajo, es caluroso, es helado, ¿sí? Estoy calificando como una acción inherente a la vida, como dije hoy, en relación con una evaluación asistemática, ¿sí? Entonces califico. Pero en educación, evaluación, es mucho más allá que calificar. ¿Está? Es la traducción, es la valoración que se hace después de un proceso que se lleva adelante, que es la evaluación. ¿Está? ¿Sí? ¿Es calificar? Sí, es calificar. ¿Se reduce la calificación? No. No se reduce a la calificación. ¿Sí? ¿Es controlar? Sí, pero no es controlar desde una vigilancia y no epistemológica justamente, desde un control vigilante. No. Es controlar si el proceso va adelante o no, si están aprendiendo o no. O sea, es un proceso que me da respuestas. En este sentido es controlar. No hay que tenerle miedo a la palabra controlar, pero hay que saber cómo la usamos. ¿Sí? La vigilancia debe ser epistemológica, debe ir, o sea, el contenido que estoy enseñando debe ir por lo que el contenido mismo o su sustancia me dice, no irme para otro lado. En ese sentido, la evaluación es controlar si este camino va por ahí o no, ¿sí? Entonces, sí, también es controlar, pero